porque conforme a la voluntad de Dios, demanda por los santos. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. El Espíritu ayuda nuestra flaqueza. Antes de pasar más adelante, tenemos que entender qué es flaqueza. Porque dice que el Espíritu ayuda nuestra flaqueza. Y podríamos dar una definición como la falta de ánimo o la debilidad espiritual que en ocasiones se presenta en la vida de lucha, de sacrificio del cristiano. Para entender mejor esta definición y lo que San Pablo está diciéndonos aquí, tendríamos que recurrir a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de algunos personajes que sintieron esa debilidad o esa flaqueza precisamente por la lucha. Porque solamente experimenta esa flaqueza quien está luchando. El que ya no lucha, el que ya no se esfuerza, ya no siente nada. Esto es entendible. El que no está en la batalla, ¿de qué se preocupa? El que no está en la guerra está tranquilo. Pero el cristiano que está en una continua batalla llega a sentir que flaquea. Llega a sentir una lucha tan fuerte o un desánimo, se puede decir, como lo sufrieron aquellos que mencionaremos y traeremos a nuestra mente las palabras de Moisés, capítulo 11 del libro de los Números. Palabras que se encuentran en el versículo 14 y lo que dice en el versículo 15. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés, en un momento de flaqueza, de debilidad, llegó a decir estas palabras. La carga que él sufría era demasiada. Aquel pueblo le reclamaba porque ellos querían en aquel desierto tener las comodidades que en Egipto habían tenido. Después de que Dios les envió el maná, ellos se fastidiaron de aquel alimento. Según dice el versículo 4 de este mismo capítulo, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los cohombros y de los melones y de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca
que nada sino maná ven nuestros ojos. Ellos estaban aburridos de comer maná, como que Dios nunca los tenía contentos. Y van en contra de Moisés. Y el versículo 10 dice que oyó Moisés cómo el pueblo lloraba. Y entonces el furor de Jehová se encendió en gran manera. Y esto también pareció mal a Moisés. Y el versículo 12 dice, concebí yo a todo este pueblo, engendrélo yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde tengo yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Es entonces cuando Moisés se desespera y en su debilidad o en su flaqueza desea mejor morirse. Ya no quería luchar, ya no quería sufrir más. A esa clase de flaqueza es a la que se refiere San Pablo. Las debilidades por el sufrimiento. Repito, solamente el que lucha puede estar sufriendo. El que no lucha ya no sufre, ya no batalla, está tranquilo, no pasa nada. Pero el cristiano que lucha por mantenerse firme, este siente la carga pesada. Pero veamos lo que dice el versículo 26 del versículo de base. Asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Es Dios mismo, hermanos. Es Dios mismo el que interviene en nuestra vida cuando necesitamos de su ayuda. Cuando la lucha se presenta más difícil, cuando hay alguna necesidad y que ya no hayamos qué hacer. Me parece que el mundo se cierra, pero en ese momento de grande dificultad, cuando el cristiano se acuerda lo que debe de hacer, porque aquí se trata de que no olvidemos que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro ayudador y que a nadie va a dejar postrado el Señor. Por más fuerte que sea la lucha o el problema, en ese momento tenemos que acordarnos, no sé qué hacer, pero Dios sí sabe qué va a hacer. Él mismo pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. San Pablo dice, no lo sabemos. Y fíjese quién lo dice. Un hombre 100% espiritual, pero un hombre también muy trabajado en esta lucha por mantenerse en esta bendita gracia. Todo lo que él sufrió, todo lo que él enfrentó. Y él mismo dice, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. Pero el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Hay quien está intercediendo a favor nuestro. Y esta es una grande bendición, saber que nuestro mismo Dios, al mirar que ya no podemos, al mirar que ya no sabemos ni qué decir, porque ya no hay palabras. En ocasiones quisiéramos hilar una oración con palabras muy floridas, muy hermosas, pero eso no lo ve Dios. Dice el versículo 27, el que escudriña los corazones
sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. ¿Quién es el que está intercediendo, el que está pidiendo por nosotros? El mismo Espíritu Santo, Dios nuestro Señor. Acuérdese de este ejemplo, nos pudiera servir si lo analizamos de una forma muy detenida. Aquella mujer que iba al templo a orar, cada año subían al templo, hizo una gran promesa. Si Dios le daba un niño, ella lo iba a dedicar. Y parece que esta promesa la hace en voz alta. Pero dice el versículo 12 al versículo 13: y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mas Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y túvola Elí por borracha. Esto, hermano, nos enseña exactamente que Dios ve el intento del corazón. Ana seguramente ya no hallaba qué decirle al Señor, pues cada año su petición era la misma, y cada vez que iba al templo su ruego era el mismo. No era otra su súplica, sino la misma, que Dios le concediera aquella bendición. Y en esa vez que solamente hablaba en su corazón, ¿qué diría? ¿Qué palabras estaría expresando? Solamente sus labios se movían, no gritaba, no hacía otra cosa más de que hablar en silencio con el que la podía atender. Aunque el sacerdote la tuvo por borracha, pero fue en esa vez, exactamente en esa vez fue cuando Dios le respondió. El Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Cuando viene el desánimo, no tenemos por qué caer en una actitud de derrota, de fracaso. Repito, es necesario que pasemos por muchas pruebas. Lo tenemos bien entendido. ¿O acaso no nos enseña el mismo Señor que vamos a sufrir muchas persecuciones y pruebas? Pero Él nos dice por sus benditas palabras: mas confiad, yo he vencido al mundo. Y Él nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Tendremos que enfrentar muchas cosas. Pero confiamos, amados hermanos, que no estamos solos en esta vida. Lo único que tenemos que hacer es sostenernos, mantenernos. A veces hablamos de mucha firmeza, pero también estamos recordando que hay flaquezas, momentos de flaquezas. Pero en esa flaqueza tenemos que mantenernos en la lucha. Que pudiera mirarse como que ya parece que nos derrota el desánimo, la angustia. Pero si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, el Espíritu ayuda en nuestra flaqueza. Jonás, un ejemplo más. En el capítulo 4 y versículo 3 de ese libro de Jonás, una vez que Dios tuvo misericordia de Nínive, este hombre se desespera
al ver cómo aquella ciudad no sufría ningún castigo de parte de Dios, y él llega a un extremo de desanimarse por lo que estaba pasando. Jonás no sabía lo que Dios tenía para aquella ciudad. Solamente sabía que era un Dios de misericordia y sabía que los podía perdonar, por eso él no quería predicarles. Pero dice el versículo 3 del capítulo 4: ahora pues, oh Jehová, ruégote que mejor me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salióse Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad. ¿Qué pensamientos habría en Jonás? Él sabía que Dios es un Dios de grande misericordia, pero él quería ver sobre Nínive algún juicio. Y por eso Dios le da una lección con aquella calabacera que hace que en un día crezca, le dé sombra, y otro día se seca, y el sol molestaba demasiado a Jonás. Y vuelve a enojarse este hombre. Es entonces cuando Dios le dice: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda. La lección que recibe Jonás es esto: él no hizo nada por aquella calabacera, y Dios, creador, el hacedor de todas las cosas, le dice: yo crié a esas 120,000 personas que están ahí. A ti no te costó nada la calabacera, pero esas 120,000 que existen ahí, yo las creé y las formé. ¿No tendría yo misericordia de ellas? Hermanos, pero lo que Jonás nos muestra es una debilidad, falta de ánimo, y creemos que esto que Dios le dijo le ha de haber ayudado para que reflexionara, para que él siguiera adelante, confiando en la grande misericordia de Dios. En nosotros está, amados hermanos, que nos tomemos de su bendita gracia cada día y que estemos bien confiados en las promesas que tenemos en la palabra de Dios. Hay promesas como esta: no temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esas palabras, amados hermanos, que le fueron dichas al pueblo de Israel, son palabras también para nosotros, porque creemos en el mismo Dios. Y en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13 y versículo 6 dice: de tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré pues lo que me hará el hombre. El Señor es nuestro ayudador. Dios nos ayude, hermanos, y tomemos en cuenta que cuando venga esa prueba, cuando ya no sientas o cuando ya no tengas ni palabras con qué decirle algo al Señor, si quieres llorar, llora. Si quieres nada más doblar tus rodillas, hazlo, pero con fe.
Si no puedes hablar, el que conoce el intento del corazón te puede ayudar en ese momento de lucha, en ese momento de angustia. El Espíritu ayuda nuestra flaqueza. Todos pasaremos o hemos pasado y seguiremos pasando por momentos de grande aflicción. Mientras estemos aquí en esta tierra y en esta envoltura que tenemos, en este cuerpo que cada día se opone para hacerlo agradable, y esa es la lucha que tenemos, esa es la batalla que tenemos que librar, y que con la ayuda de Dios vamos a ganar, porque con nosotros está el fuerte de Israel, el que nos ha prometido darnos de su ayuda, la suficiencia, que cuando no tengamos fuerzas, Él promete multiplicarnos esas fuerzas para seguir caminando. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Hermano, no te preocupes por lo que le vas a pedir a Dios. No nos afanemos tanto por decir palabras. Preocúpate porque vea tu corazón apropiado. Esmérate porque Dios vea tu corazón necesitado. Que realmente tu corazón esté dispuesto a recibir la bendición que Él tiene para cada uno. Es así, hermanos, como San Pablo nos enseña en este versículo 26, cómo el mismo Señor pide por nosotros. Él es nuestro intercesor. Él es el que está al pendiente. Qué bendición tan grande tenemos. Un privilegio, amados hermanos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque hasta este tiempo todavía sigue Él haciendo las funciones de abogado, haciendo el ministerio de intercesor. Con esta confianza, hermanos, ¿qué podríamos más pedir? Nada, solamente venir ante su altar y demostrar nuestro reconocimiento al arrodillarnos. Muchos no han entendido el significado de arrodillarse. Muchos no han entendido qué simboliza arrodillarse. Y por eso no se arrodillan. O no quieren permanecer de rodillas porque se les hace algo muy anticuado. Quiero decirle que el que se arrodilla reconoce su condición. Reconoce que no es nada en esta vida. Quedarse de pie, como muchos lo hacen, o quedarse en una actitud donde yo no necesito arrodillarme. ¿Para qué? Arrodillarse significa que tú reconoces la grandeza de Dios y reconoces que tú no eres ni polvo aquí en esta vida. Los cristianos nos arrodillamos porque sabemos que de esta manera estamos reconociendo el consejo que tenemos en la palabra de Dios. Vivo yo, dice Jehová, que a mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Y nos arrodillamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque en su nombre todos debemos de arrodillarnos. Dice el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjese nada más, de los que están en los cielos y de los que en la tierra, y aún de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
a la gloria de Dios Padre. Qué hermoso es platicar con Dios. Y lo más importante, entender que Dios mira cada corazón y que conforme a la necesidad y conforme al reconocimiento que cada uno haga, es como recibirá la ayuda de Dios. ¿Queremos que Dios nos ayude, hermanos? Claro que sí. Todos queremos que Dios nos ayude. Y más cuando se presentan esas situaciones tan difíciles, más cuando tenemos grandes necesidades. Humillémonos ante su presencia. Es todo lo que debemos de hacer, humillarnos ante su presencia, reconociendo que de nosotros mismos nada podemos hacer. Recuerden las palabras del Señor Jesucristo: estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Estad en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Hermanos,